¿Qué tal? Muy buenas tardes, es viernes, por delante todo un fin de semana, sí, de cielos nublados e incluso con algo de lluvia, pero no está mal. Creo que es importante que llueva para refrescar todas esas zonas que estaban en riesgo alto de incendio aquí en Galicia, todas esas zonas que están ardiendo, ya se han quemado en Portugal y, por cierto, día de luto en el país vecino. Con todo, va a ser un fin de semana interesante porque hay muchísima agenda que repasar. Enseguida viene con nosotros Antía Paz para hacerlo. Vamos a hablar de un libro que se presenta esta tarde a las 7 en el Corte Inglés. Enseguida Pilar Cernuda también en este plató. Va a haber otros asuntos de los que vamos a hablar, pero antes sobre todo aquellos autónomos que nos estén viendo, aquellas personas que están pensando en emprender, ojo que igual aquí tenemos las claves para que nos vaya bien en este Emprende en Positivo de Natalia Santiago. Natalia de Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Desde Alemania, ¿que nos atiendes tú? Sí, desde Alemania. ¿Qué tal tiempo hace por ahí? Pues mira, hace sol, pero ha estado lloviendo 15 días seguidos, ¿eh? O sea, ahora Vaya, no, llevamos entonces no dos nos de... quejamos. No, llevamos dos de sol, pero hemos pasado un inicio de septiembre durillo. Oye, un libro práctico y dices tú además que realista. Y yo añado más, tan realista que para aquellos que están empezando a emprender, al principio yo creo que les metes un poquito de miedo para que sepan a qué atenerse. Bueno, un poquito, y ya no solo, en realidad no para meter miedo, sino porque yo creo que el camino del emprendimiento nunca es fácil, o es como quien corre una maratón, ¿no? Yo no creo que haya ningún corredor de maratón que te haya dicho que es fácil, y yo creo que emprender, como casi todo en esta vida, es mucho esfuerzo y mucho trabajo, y yo creo que como siempre solo se cuentan los éxitos y que todo parece tan fácil y todos están en una playa en Bali disfrutando los millones que han ganado tan rápidamente, creo que puede ser muy, muy desmotivador para los que empiezan y dicen, oye, pues mi camino no está siendo tan de rosas, ¿no? Entonces yo creo que por eso intento también contar lo malo, sobre todo para que la gente no se sienta sola, ¿no? Que yo creo que pasa a todo el mundo y que los inicios nunca son fáciles. Ojo, lo malo de una forma muy divertida. Ahora hablamos, por ejemplo, de los títulos de los capítulos o de las partes del libro, pero claro, es que sí es cierto que la mayoría de la gente que decide emprender lo hace pensando en dejar un trabajo aburrido con un jefe que no le cae bien y de repente empiezan un trabajo en el que tú nos dices que no solamente va a tener que hacer lo que le gusta, que es ese trabajo que ha elegido para emprender, sino las cosas que ni le gustan ni se le dan bien. Claro, es que al final cuando tú emprendes o te pones como autónomo, eres una empresa entera y una empresa tiene muchos departamentos y ahora tienes que ser tú todos los departamentos, por lo menos al principio, los que te gustan y ya sabías cómo se hace y tal, y los que no te gustan y no se te dan bien y además a lo mejor no tienes ni la formación ni la preparación necesaria. Entonces yo creo que eso conviene ser consciente de que sobre todo al principio uno se tiene que volver un poco hombre o mujer orquesta y que lo de la zona de confort pues hay que abandonarlo ya, esa idea de por vida, porque bueno, es muy bonito, pero hay que hacer muchas cosas y no siempre las que nos gustan y es aquello de vivir de tu pasión, pues un rato sí, y mientras estás haciendo la declaración del IVA, pues no creo que eso sea la pasión de nadie. Ahora voy con la declaración del IVA porque, claro, decía yo que hay mucho humor también en este libro, sobre todo tiene una lectura muy amena. Tú sabes lo que es hablar de economía, que la entendamos, porque al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, y que encima nos divierta, y ya lo haces con títulos como Living la vida freelance, tragedia en 5 actos, o Hacienda y la seguridad social, la familia que no eliges, pero que está ahí, hay que invitarlos a cenar, ¿verdad? Bueno, se autoinvitan en realidad. Claro, son como la típica suegra. Hacienda y la Seguridad Social para el autónomo y el emprendedor son como las típicas suegras que encima viene a comer el domingo y se queda hasta el lunes por la mañana, ¿no? Pues estos también son unos familiares que igual no has elegido, pero tienes que convivir con ellos y mejor llevarse bien, porque si no pueden ser muy puñeteras. Entonces, bueno, pues yo intento allanar el camino todo lo posible, explicar muy bien qué van a querer de ti, cómo y por qué, para que luego, bueno, pues poder llevarnos lo mejor posible con esta familia que no elegimos. ¿Qué van a querer decir? Ojo, soy fan de la parte de la Real Academia. Haces aquí como una especie de diccionario de palabras que realmente nunca entendemos, aunque muchas veces utilizamos, y nos explicas no solamente qué significa, sino cómo debemos aplicarlas o cómo nos la van a aplicar, ¿no? Sí, sí, porque es verdad que en el sector financiero y en el administrativo ya de Hacienda y la Seguridad Social, ni te cuento, utilizamos siempre como palabras
que hacen que todo suene muy difícil, ¿no? Y luego realmente explicas el concepto y dices, no es tan difícil. Pero yo creo que eso a mucha gente le echa para atrás y directamente dice, uy, no, yo esto no lo entiendo, esto no sé qué es. Y por eso yo he hecho en este libro una labor de traducción, yo creo que era de traducción, de coger estos palabras, les llamo yo, y explicar un poco en lenguaje normal qué son y qué significan, porque entonces se entiende muy bien y es mucho más fácil de gestionar y de comprender. Este libro llega después de 2 previos en los que ya nos ibas explicando este camino y ojo, yo no sé qué es para ti más fácil, si hablar presuntamente, entiendo que autónomos, pues como mínimo debemos tener 16 años, entiendo que aquí te diriges al público adulto, ¿qué es más fácil para ti? Si, simplificarnos a nosotros las cosas o hacerlo a los peques, porque estás triunfando también con esa Money, con esa saga infantil donde también les explicas a ellos cuestiones económicas, ¿no? Los adentras también en ese lenguaje, pero de otra forma mucho más divertida también. Sí, en la saga infantil que se llama Money Academy es de aventuras, entonces tiene una trama financiera y economía, pero es de aventuras y además se supone que debe ser relativamente divertida y entretenida para que los niños vayan aprendiendo estos temas y estos conceptos complejos, pero sin darse cuenta, porque yo creo que si se lo pongo en plan libro de texto, pues mal, ¿no? No me van a mi caso. Entonces, bueno, lo que yo quería es que leyeran el libro, sobre todo que tuvieran ganas de seguir leyendo y investigando sobre el tema y interesándose por las finanzas y la economía. Sabes que cada vez hay más peticiones, más allá de que no se elimine la filosofía, que también, que se aumenten los idiomas, que también, sino que haya más asignaturas que precisamente nos enseñen pues a rellenar una declaración de la renta desde pequeños, ¿no? A familiarizarnos como mínimo con estos temas. Totalmente, yo estoy completamente de acuerdo y yo soy partidaria que debería ser una asignatura como la gimnasia, la religión, las matemáticas, que se diera todos los años, porque además hay tema, porque una vez que empiezas ya hay tema, y luego en el colegio, en secundaria, luego se diera en los centros de FP, en las universidades. Y además es que en otros países ya se está haciendo con muy buenos resultados, incluso universidades como Harvard y Stanford, que se supone que son todos tan listos, ahora han metido la asignatura de finanzas personales en los grados de la universidad y también en el MBA, porque son unas cosas que son distintas a las finanzas de una empresa y distintas a la economía en general y que sin embargo nos afectan a todos y que es importante saber gestionar bien. Con lo cual, pues eso sí, lo están haciendo los que más saben, en teoría, en los colegios españoles yo sería muy partidario de meterlo cuanto antes. Bueno, mientras esto no ocurre, te tenemos a ti, por ejemplo, y este tipo de libros, sobre todo para aquellos que no lo hemos dado ya en el colegio ni en la universidad, ya lo saben, Natalia de Santiago, Emprende en Positivo. Natalia, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Enseguida vamos a hablar de timos, pero antes vamos a empezar a repasar agenda porque aunque el grueso del festival va a ser la próxima semana, arranca ya el Galician Freaky Film Festival. El Galician Freaky Film Festival presenta su 8ª edición, un festival de cine friki con una amplia selección de cortometrajes y películas poco convencionales y guiones con tramas diferentes. Pois o Galician Freaky Film Festival é un festival que chamaríamos fantástico, de xénero, pero non todo é terror e coitelos. Hai moitísimas pelis que só buscan partirse de risa, alucinar con uns guións moi alucinantes. Un proxecto que nació a partir del contenido friki ou alternativo que les llegaba en Primavera do Cine. Viñamos facendo o Festival Primavera do Cine e ali recibíamos algunhas curtametraxes que non sabíamos que facer con elas. Daquelas curtametraxes saiu este festival pensando en como exhibir estas pelis frikis, undergrounds, raras, serie B. 80 cortometrajes y 4 largometrajes que este año, como novedad, todos serán proyectados en los cines Tamberlik, en la Plaza Elíptica, como también ocurrirá con los talleres y charlas, una oportunidad de cambiar el público habitual del centro comercial. Es un evento diferente dentro de lo que es la programación típica de los centros comerciales y es algo que nos aporta un público que normalmente pues no es un público habitual de tiendas, de cafeterías y cada vez se ve que hay más frikis en Vigo que les gusta este tipo de eventos y es muy divertido. Además, el festival contará con varios talleres, actividades y sesiones especiales para los más pequeños de la casa. Podrán disfrutar de este festival de cine friki el 20 y 21 y del 25 al 28 en el centro comercial de la Plaza Elíptica.
Y os decía yo al comienzo que esta tarde a las 7 tenemos una cita en el Corte Inglés porque se presenta un libro titulado Lo que yo recuerdo de Pilar Cernuda. Pilar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás? Y lo que recuerda sobre todo no solo es que sea mucho, sino que es muy variado, es interesante y tiene a personas, personajes e historias que todos hemos conocido porque nos has contado a través de los periódicos o a través de la pantalla de la televisión, también a través de las ondas de la radio. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, María? Que es que los que tenemos ya mucha mili en esto del periodismo, en mi caso 50 años, y hemos vivido aquellos años irrepetibles de la transición, nos han pasado tal cantidad de cosas, entre otras, bueno, porque no teníamos la tecnología que existe ahora. Entonces, para hacer cualquier tipo de información tenías que ir inmediatamente a donde se producía la información, fuera 4 calles más arriba que había un atentado o un robo o un secuestro, o irte a la guerra de Oriente Medio o a la independencia de Portugal con la Revolución de los Claveles. Todo esto nos tocaba, o sea, porque en cambio ahora hay mucha posibilidad de que no tengas que estar allí porque pasa algo y automáticamente te llega por todas partes. Bueno, y además tienes que transmitir, tienes que, en fin, necesariamente, como contaba mi maestro, que era Manuel Guineche, el periodismo es ir a donde se produce la noticia, hablar con el protagonista de la noticia y con los testigos de la noticia, y corriendo a la redacción a contarlo, ¿no? Entonces era una forma de trabajar muy distinta. Muy diferente, además, claro, vosotros no teníais las tecnologías que tenemos ahora. Nada. Y has conocido a mucha gente, pero has conocido a mucha gente de tú a tú, ante un café, ya no quiero decir en una trinchera, pero gente con la que has estado tiempo, a la que has abrazado, a la que has dado la mano. Nosotros, por ejemplo, acabamos de hacer una entrevista telemática, eso es impensable. Tú a la gente que conoces has tenido un contacto directo y real con y ella. además, no solamente a los políticos, que es lo que me he dedicado más en los últimos años, pero yo antes de hacer política he hecho muchas cosas. Tú también ahora has empezado haciendo periodismo en lo que saliera. Y yo, como digo siempre, a mí la vida me ha ido llevando. Yo nunca quise ser periodista, empecé la carrera de arquitectura, que es lo que quería. Luego, pues por otras circunstancias, me voy a periodismo. Cuando ya decido trabajar, bueno, termino la carrera y me pongo a trabajar. Yo quería hacer información cultural, pero luego Manu me dijo, no, necesito una mujer que haga política. Pues, o sea, te va llevando la vida, ¿no? Y entonces pues tengo mucho escenario. Necesito una mujer que haga política. Ya en aquel momento se pensaba en la necesidad de primar a la mujer en la pantalla. Bueno, yo he estado mucho tiempo siendo en la política en la pantalla, era para escribir en una agencia. Sí. Pero porque decía una cosa muy curiosa, hay muy pocas mujeres periodistas, entonces si es una comida, por ejemplo, que fue lo primero que fui, te pondrán a la derecha de quien convoca la comida, porque será la única periodista. Y entonces te da información, que fue exactamente como él me dijo. Ahora ya hay una variedad de periodistas, probablemente más mujeres que hombres en cualquier redacción, pero con Manu fue el primero que apostó por nosotras, ¿no? Decías, lo he leído en algún lado y también entiendo que por eso está el título del libro, que no son memorias, tú estás en activo todavía, las memorias igual llegan, pero cuando tengas tiempo para escribirlas son recuerdos. Son recuerdos y solamente de la parte profesional. La parte mía personal la guardo para mí, para la gente con la que quiero compartirla, ¿no? Lo que pasa que la idea fue de Imelda, la directora de la Esfera de los Libros, que además es periodista, y hablando un día con ella, que fuimos a comer las dos, le empecé a contar cosas porque me preguntaba, me dijo, Pilar, lo tienes que contar. Y luego te das cuenta que efectivamente tenía una vida muy insólita. Mi hija, cuando leyó el libro, antes de que lo vendaran en la editorial, que dijo, bueno, le ha pasado bárbaro, y mi hija no le interesa nada la política, pero cuento muchas cosas, y me dice, el problema que tiene mamá es que no te lo van a creer. Y digo, ¿cómo no me van a creer? Dice, cuentas cosas que nadie se puede creer y las personas que son testigos porque estaban contigo o los contaste al llegar a la redacción, la mayoría de ellas se han muerto. Y es verdad, por eso quise que la presentación mía en Madrid fuera Carlos Alsina, con la que he trabajado tantísimo tiempo, y Julia Navarro, porque ha sido compañera mía en 50.000 aventuras para que te pudiera políticas. refrendar, ¿no? No, porque muchas de las cosas que cuento en el libro me pasaron con ella. Claro, digo que por eso, para que la gente sepa que aquí Julia me refrenda. Claro, pero por ejemplo, la gente no se puede creer que estuve con Melina Mercuri porque me invitó a ir con ella al Pireo a cenar y que fue apoteosis. Las 3 personas que estábamos, pues solamente vivo yo ya, ha muerto Melina, ha muerto Ignacio Aguirre y yo para contarlo, pero con eso me han pasado muchas cosas, ¿no? O haber visitado el palacio de Hussein de Jordania con Ana Viva, Ana Zunzarre, y nos explicó el palacio, nos enseñó su pista de hielo en el centro de Amán. O sea, que es que
Nos han pasado cosas muy insólitas, aparte de haber conocido a los grandes políticos españoles que son nuestra transición, grandísimos políticos, y haber tratado a todos los presidentes de gobierno, a los reyes anteriores y estos, y con todos ellos he tenido experiencias que ahora finalmente las puedo contar, algunas puedo contar ya. También muy cercana a gente del mundo de la cultura, pero las cosas que se pueden contar y no, dices, un libro muy divertido, entiendo que también hay anécdotas, ¿no? Bueno, hay muchísimas anécdotas. La primera persona que me mandaron a entrevistar, yo empezaba, fue el primer trabajo que tuve, fue entrevistar a Serrat, pero Serrat, que era en aquel momento lo más en España, ¿no? Y que estuve con él 3 días, porque dijo, haz una entrevista que efectivamente pues, me dé la posibilidad y me incorporó a su grupo en aquel momento estaba con Mónica Randall y pues, el grupo en el que estaba, pues que era la gente suya de los técnicos, Mónica, no sé, toda la gente con la que compartía, y bueno, aquello fue irrepetible, es que me han pasado cosas. Bueno, hay una cosa que cuento ahí que no os vais a creer. El secuestro de Olivia Escusa, que tú eres muy joven, pero fue importantísimo en aquel momento, pues yo me encontré con el bebé de los secuestradores, que me lo dio una vecina y dice, me lo han dejado en casa mientras llegaba la policía y me han dejado, y yo no quiero saber nada de esto, y yo empiezo con un bebé de 6 meses o de 4 o 5 meses, no sé cuánto tenía, empezar a decir dónde lo dejo, y mi hermana, que es abogado, me dijo, ni se te ocurra dejarlo en ningún sitio, y me fui con él y con Susana Olmo, que iba conmigo, que también ha fallecido, a dejarlo en una casa cuna, donde tampoco lo querían coger, porque tú un niño lo dejas si eres la madre, pero no si eres una periodista desconocida que te lo han dejado con un bebé en los brazos en un momento que estabas haciendo una información, ¿no? Cuento muchas cosas. ¿Sabes qué fue de ese niño? Sí, porque estuvimos 2 días yendo a visitarlo, hasta que se descubrió, hablé incluso con el ministro de Interior de entonces, porque ¿qué hacemos? Y al tercer día que fuimos a verlo, a la espera de que apareciera alguien, me dijeron las monjitas, dice, ha venido los abuelos a llevárselo. Con lo cual nos tranquilizó mucho, porque quería decir que los padres, siempre he dicho que los grapos, sabéis que el centro de los grapos estaba aquí en Vigo, en Lavadores, tenían un concepto de la familia muy, muy profundo. Entonces eso significaba que efectivamente los secuestradores habían dado información a la policía o que nos estuviera detenidos de que, oiga, hay un niño y un bebé que hemos dejado, avisen por Dios a los abuelos y los abuelos vinieron inmediatamente a Madrid. Pilar, no te voy a comparar con los Grapo, pero sí es cierto que tú llevas mucho tiempo fuera, pero tus raíces están también aquí en Galicia. Bueno, claro, pero hay mucha gente que no tiene ni idea, y fue un grupo terrorista muy importante, y lo máximo que hicieron fue el secuestro de eso, pues de alguien que había, cuando vas, Franco había muerto hace 4 meses, estaba todo en el aire todavía, y fueron 40 y tantos días que era noticia, toda España estaba pendiente de aquello, ¿no? ¿Alguna anécdota que todavía a día de hoy, y pese a que es cierto que mucha de esa gente que tú decías que te podía acompañar en aquel momento, alguna de esa ya no está, ¿hay alguna anécdota que te hayas tenido que autocensurar o algún recuerdo, algún momento que todavía tienes que dejar para un siguiente libro? No, esta vez no. Esta vez he contado todo lo que yo creo que debía contar, y en algún caso con autorización de la persona que me había contado, con la que me había ocurrido cosas, me había hecho declaraciones, me había hecho confesiones hace mucho tiempo, y además ya cuando ha pasado tanto tiempo pues ya lo he contado todo. He contado cosas de mucha enjundia y de construcción del Estado de Derecho en España, y de cómo se construyó una democracia a partir después de 40 años de dictadura. Yo creo que eso es lo más interesante del libro. Hay mucha anécdota, pero cuenta la historia de España en los últimos 40 años, con 40 años previos de dictadura, y cómo se hizo el cambio absoluto en año y medio. Un privilegio haberlo vivido en primera persona, Un ¿verdad? privilegio absoluto, y lo digo siempre, soy una privilegiada, y lo decimos los que compartimos aquella aventura, tanto los periodistas que la compartimos como los políticos que hicieron aquello, ¿no? O como la gente de la vida de la cultura, pero sobre todo yo creo que los políticos, los jueces y los periodistas hicimos un trabajo apasionante. Yo lo que me gustaría es que este libro lo lean las generaciones actuales, las que van a estudiar o así, para que entiendan la pasión de esta profesión que tú conoces bien, y que verdaderamente nada es imposible.
Todo ha cambiado lo tienes al mucho, alcance ha de la cambiado mano. mucho la Ya profesión. lo sé, pero hay periodistas todavía ahora jóvenes demasiado atados a las tecnologías y a las redes, y que a través de las redes es un espanto, y que a través de esto pues entienda que hay otro mundo, y que a pesar de que todo está muy tecnologizado ya, hay una pasión que eso solamente lo puedes poner tú. Pues ya lo sabéis, si os gusta la historia, si os gusta la política, si queréis conocer más sobre lo que ha pasado, sobre todo lo que ha pasado Pilar Cernuda, sobre lo que ha visto, hoy a las 7 de la tarde tenéis una cita en la librería del Corte Inglés con ella, porque además de firmaros el libro seguro que os podrá contar muchas más cosas. Pilar, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias siempre a ti. Y ustedes no se me muevan porque enseguida repasamos con Antía Paz toda la agenda de la jornada, pero antes, consejos de ciberseguridad, porque las redes sociales a veces no solamente son peligrosas para nuestra cabeza, sino también para nuestro bolsillo. Los fraudes empresariales siguen aumentando el porcentaje, sobre todo en el ámbito informático. Desde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la policía recuerda la importancia de saber actuar en caso de estafa. Los datos del segundo trimestre del año 2024 han aumentado. El balance de criminalidad del segundo trimestre del año, de 2024, y en Galicia ha subido un 14,5% estos delitos cibernéticos. Lo que pasa que en Vigo estamos muy por debajo de esa media, que estamos con el 6,7% de esa subida. La empresa de seguros Cofade y GLP, con motivo de su 20 aniversario, analizan los principales fraudes empresariales que afectan en el territorio gallego. Su director señala un cambio en la metodología de las estafas. El entorno ha cambiado mucho en estos 20 años, ¿no? Al principio había el fraude de una suplantación de identidad, sin más. Otro timo muy conocido es el del nazareno, que le llamamos nosotros, que es empresas con una solvencia importante y que saben ya, los propios timadores saben perfectamente que las compañías de seguro les vamos a dar crédito en su actividad. Sin embargo, a raíz de la pandemia se registra un aumento en los fraudes informáticos. De empresas que le interceptan el correo, que es la estafa que llamamos man in the middle, cuando se interpone una persona entre un correo de una empresa y otra empresa, que al final lo que te hacen es cambiar los números de cuenta en esos pedidos que nos indicaba. La estafa del CEO consiste en que una persona se hace pasar por el CEO de esa empresa, llamando a uno de los empleados con mucha urgencia que tiene que hacer un pago. Y muchas veces ese pago tiene que ser secreto. Ataque ransomware, que es encriptar los archivos de la empresa, que te crean un grave perjuicio económico porque te impiden desarrollar la labor que desarrolla ese sector empresario. Recomiendan comprobar los datos antes de aceptar pagos y pedidos, además de actualizar las copias de seguridad constantemente. La empresa González Carballal fue una de las afectadas en un fraude, un pedido de casi 20 toneladas de miel que por suerte detectaron antes. Teníamos un pedido potente de 100 y pico mil euros de un supermercado francés. Las cuentas de correo eran corporativas, los números de teléfono, los empleados existían, estaba todo, parecía que todo encajaba, y empezamos a hacer las comprobaciones y era una suplantación de identidad que estaba sufriendo la cadena de supermercados. A pesar de que no existen cifras oficiales sobre los fraudes empresariales, las investigaciones apuntan un ascenso importante. Continuamos y saludamos ya a Antía Paz. Antía, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os voy a confesar algo, porque sí es cierto que yo aquí, Antía, yo lo confieso todo, absolutamente todo. Ahora Hay tengo un miedo. prototipo de programa para hablar de, no tanto del corazón en general, como del mundo del glamour y las altas esferas Que es donde nosotras en nos particular. movemos. Antía Paz está dentro de ese proyecto y yo dije, nada, Antía quiere venir a hablar hoy de Georgina y sus luces de Vigo, pero no vienes a repasar agenda nada más. ¿O quieres más que que hablemos, nada- que hagamos el programa piloto y hablemos de Georgina ya? Es que como ya la ha invitado el alcalde, pues entonces lo que podemos hacer es el día que venga, pues la ponemos en agenda ya también, No, pero mejor como aún. evento. No. Cerramos una entrevista personal Ajá. y se la hacéis, pues, esas personas que estáis en ese proyecto piloto de programa de corazón, y es una entrevista a Georgina en profundidad. Nada me apetecería más. Bajo Sobre las luces, todo- bajo el árbol de Navidad de Vigo. Sobre todo lo de en profundidad. Nada me apetecería más que eso. Y le preguntáis, Georgina, ¿crees que hay más luces aquí que en tu casa? O en su cabeza. Bueno, ya te ejemplo. tenía doble sentido mi Claro. frase, ¿te has dado cuenta? Que más que en su casa. O sea, que era como no más creo. sutil. Ya.
Bueno, el monólogo de humor no lo tenemos programado todavía para este fin de semana, pero no se preocupen ustedes que aparecerá. Y monólogo de humor no tenemos ninguno. Tenemos alguna obra de teatro, tenemos muchísima música este fin de semana. Este fin de semana hay que pues desarrollar la bilocación porque hay un montón de cosas para hacer este fin de semana y empezamos en Porriño con Fillas de Casandra. Fillas de Casandra, tengo dos recados. Tengo que decir que le gustan mucho a mi hija Alicia, le gustan mucho a Enrique Rey, que le mandamos desde aquí un saludo a realización. Y algún día te las traeremos a programa y a Ali le decimos que no se preocupe porque como estas chicas son de Vigo, claro, en cualquier otro momento, porque sé que a Porriño no va a poder ir a verlas hoy, en cualquier otro momento, cualquier otro concierto que tengan por aquí cerca, vamos y las vemos. Y aquí que le pedimos que no sea pesado. Pero o que nos lleve, no sé, algo. También, correcto. Te cuento más cosas. Mira, este fin de semana tenemos un montón de agenda del Underfest Xacobeo. Entonces empezamos por Gigolo Ounce. A mí me hace muy feliz todo el cartel, ¿sí? Porque todos estos grupos son grupos que yo adoraba entre finales de los 90 y comienzos de los 2000. Entonces empezamos. ¿Los estás llamando viejos a todos? No, a mí misma, a los 40 me siento fatal, pero bueno, vamos a ver. No quiero decir que eran famosos hace 2 décadas. En mi juventud. ¿Es eso lo que quieres decir? Vale, no me es como si estuviese pero... presentando, pues no sé, a Nino Bravo, pero bueno, no, ahora en serio, Gigolo Ounce, que son un grupazo, están hoy en la Sala Master Club. A partir de las 23:45, este horario sí que ya no es muy para gente mayor como yo, pero son los Gigolo Ounce, hay que hacer un esfuerzo. ¿Qué más te cuento? ¿Algo que sea más temprano? ¿También hoy, pero más temprano? Un poquito más temprano tenemos a las Cendejas. Esto, como a mí, como soy una señora vieja y he dicho, pues yo no conocía a esta chica, pero por lo visto es conocidísima, porque además ha sido reconocida por el Billboard Latin entre los 12 artistas españoles a tener en cuenta este año y además es una de las artistas españolas escogida por la Rolling Stone. Ojo, top viral, que no sé qué significa en Spotify. Ajá, ¿ves? Ajá. ¿Ves cómo somos mayores? Bueno, pues eso, a las 8:30, que este es un horario más para la juventud, estará en la Sala Radar. Después tenemos a Richard Hawley, que es uno de mis favoritos, el 21 de septiembre, que es mañana sábado, en el Teatro Salesianos, que es una cosita más para mi edad, para hacer un concierto sentada. Y a las 7:30, que es como después del tardeo, que es lo que hace la gente de nuestra edad. La gente como nosotras. Y luego 7:30 un concierto. Ves a Richard Hawley, que es fantástico, porque mezcla una cosa así, tipo años 60, rollo crooner y tal. Y luego pues ya te puedes ir a dormir, pero si no, si quieres, tienes a Ash, que Ash son uno de mis grupos referencia durante la época universitaria, a partir de 25 € en la Sala Master Club. También a las 12 de la noche. ¿Y qué más cosas te cuento? Mañana sábado tenemos al Objective en la Sala Radar, que son, bueno, es un grupo que viene apadrinado por Iggy Pop, que eso ya te da un referente sobre el tipo de música que hacen, pero por si necesita la gente referencias, suenan algo tipo entre Arctic Monkeys y los Stone Roses. Entonces, para el público que ve a los Gigolo Ounce y Ash, pues es una cosa a tener en cuenta. Nos da tiempo de ir a los dos, ¿no? Yo creo que nos da tiempo de ir a los dos, sí, lo que no sé si nos da cuerpo, porque es a las 10:40 de la noche, entonces yo creo que ya estaremos un poco cansadas. Si el plan que nos apetece es un poquito más tranquilo, la Orquesta Clásica de Vigo, la sección de viento de la Orquesta Clásica de Vigo, en su programa del 40 aniversario, estará mañana en el Auditorio Municipal a partir de las 9 de la noche, haciendo pues eso, un repaso de algunas de sus piezas más emblemáticas de estos últimos años. Autores del románico tardío, o sea, no es nuestra época, pero el concierto va a estar agradable. Un café está bien para tomárselo antes, pero vale muchísimo la pena y la Orquesta Clásica siempre es un referente en nuestra ciudad. Y después, si te quedas así con ganas de hacer cosas de gente joven, puedes ir a la Mondo a la 1:30 de la mañana en la Sala Mondo. Hay 2 DJs, Anita B. Queen y Daniel, que estarán, bueno, pues poniendo música a partir de la 1 de la mañana entre el sábado y el domingo, y la entrada son 8 € con consumición. Y un plan cultural un poquito más relajado, pero mucho más divertido, es Corta el Cable Rojo, que es una obra que está esta noche, ya no esta tarde, bueno, a las 8:30 de la tarde, ¿es tarde o es noche? Para mí es tarde, pero ahora con el cambio de horario de invierno, pues si ven al cielo es noche. Pero bueno, todavía tú y yo estamos en temporada estival, para mí 8:30. Bueno, todavía es verano, aunque hoy no lo parezca, pero sí. Pues a partir de 22 € a las 8:30 de la tarde, Corta el Cable Rojo en el auditorio, no, en Teatro Fundación, en Vigo. Más cosas, el Galicia Freaky Film Festival. Hemos hablado de él hace un ratito. Claro, pues es
vamos, para las personas que son así un poquito frikis como yo, es la cita a no perderse, 8ª edición del Galician Freaky Film Festival. Y después pues tenemos un par de exposiciones que yo creo que ya hemos ido hablando de ellas a lo largo de estas semanas, pero que vale mucho la pena que recordemos. Una de ellas es Un bosque de malas herbas y la otra es todos esos refugios que están las dos en la Casa Galega das Artes y estarán hasta creo que octubre o noviembre, pero bueno, es una cita a no perderse. 2 exposiciones, creo que nos dejamos un concierto, porque yo lo recuerdo porque puede creo ser. el Matón Policía Motorizado era Sí. uno de los conciertos. Efectivamente, el Matón Policía Motorizado, que es un grupo que yo pensaba que era pues, un titular de informativos, pero el Matón Policía Motorizado se están llevando un montón de premios después de 20 años de carrera. Podría ser nombre de grupo de los 80, por otro lado. También. Grandes referentes que seguro que tienen los artistas de este grupo, ya los escucharemos, intentaremos ir en directo para conocerlos. Y nada, a la espera de que llegue Georgina, yo espero que el próximo viernes vengas tú, al menos hasta que repasando agenda. Un poquito menos de Botox, pero sí, vendré, Pero creo. muchas más luces. Unas poquitas más. Señoras, señores, nos vemos el próximo martes con más plato abierto. Si nos quieren escuchar, estamos en la radio y en informativos matinales Antía Paz. La podrán escuchar en el Hoy por Hoy Vigo. No se pierdan su sección sobre redes sociales, que no sé si replicar también en este programa. Mientras ella y yo lo hablamos, ustedes disfruten del fin de semana. Un beso.